El cambiador de las marismas. ¿Te imaginas descubrir que alguien a quien conoces desde hace años no es realmente humano? Te voy a contar la noche más aterradora de mi vida, cuando comprendí que algunas criaturas han aprendido a imitar a la perfección a las personas, y que pueden hacerlo tan bien que incluso sus mejores amigos tardan años en darse cuenta. Me llamo Sergio Martín, tengo 30 años ahora, pero esta historia ocurrió cuando tenía 18 y era uno de los 4 cabrones más autodestructivos de toda Sevilla. Nos habían apodado los 4 jinetes del apocalipsis por nuestra capacidad para destrozar todo lo que tocábamos. Yo era el típico kinky sevillano, navaja en el bolsillo, moto robada y una colección de denuncias por vandalismo que hacía que mi madre llorara cada noche. Mi colega Antonio era gitano de Triana, y aunque era buena gente, en los barrios pijos de Sevilla ser gitano y pobre ya era suficiente delito para que te echaran la culpa de todo. Manuel tenía un hermano mayor que traficaba con hachís del norte de África, así que él siempre iba colocado de algo, y nuestro amigo Paco. Paco era especial. Había perdido la pierna izquierda en un accidente de moto cuando tenía 15 años y había aprendido a usar su prótesis como excusa para todo. No puedo correr, que tengo la pata de palo. No puedo cargar con eso, que me duele el muñón. Dejadme en el coche, que con esto no puedo andar por el monte. Pero la verdad es que Paco era el más criminal de todos nosotros. Mientras Antonio y yo nos dedicábamos a pequeños hurtos y peleas de barrio, y Manuel solo se drogaba, Paco robaba coches, asaltaba gasolineras y traficaba con pastillas en las discotecas. Su cojera le daba una coartada perfecta. ¿Quién iba a sospechar del chico cojo? Los 4 nos habíamos conocido en el centro de menores de Marchenilla, y desde entonces éramos inseparables. No porque fuéramos especialmente unidos, sino porque nadie más nos aguantaba. Nuestras familias eran un desastre. Padres ausentes, madres agotadas, abuelas que ya no podían más. Cuando alguno salía del reformatorio, teníamos un ritual. Nos metíamos en el Seat Panda de la abuela de Paco, comprábamos cervezas, porros y algún tripié o pastillas, y nos íbamos a las marismas del Guadalquivir a ponernos ciegos perdidos. Las marismas eran nuestro territorio. 20,000 hectáreas de agua, barro, mosquitos y vegetación salvaje donde nadie nos molestaba. Los turistas se quedaban en Doñana, la Guardia Civil patrullaba solo las carreteras principales, y los únicos que se aventuraban al interior eran contrabandistas, cazadores furtivos y chavales como nosotros que íbamos a hacer lo que no podíamos hacer en la ciudad. Era mayo de 2012 cuando Antonio salió del centro después de haberse liado a hostias con unos nazis en un concierto en Los Remedios. Había estado encerrado 3 meses y nosotros habíamos estado esperando a que saliera para celebrarlo como Dios manda. «Venga, cabrones», dijo Paco mientras arrancaba el Panda, «que esta noche nos vamos a poner hasta el culo». Manuel había conseguido setas alucinógenas de un camello marroquí del Polígono Sur. Antonio había comprado 2 botellas de Larios en un chino que no pedía el DNI, y yo llevaba una petaca de whisky DYC que había robado en el Carrefour. El trayecto hasta las marismas duraba 1 hora desde Sevilla, tiempo suficiente para fumarnos unos canutos y bebernos medio litro cada uno. Íbamos escuchando reggaetón a todo volumen, gritando las letras y sintiéndonos los reyes del mundo. ¿Habéis visto las noticias?, preguntó Manuel mientras se liaba otro porro. Han encontrado a una mujer muerta en Isla Mayor. Dicen que la han atacado los jabalíes. Los jabalíes no atacan a la gente, repliqué. A no ser que los molestes. Pues a lo mejor la tía estaba molestando, se rió Paco. O a lo mejor ha sido otra cosa. ¿Qué tipo de otra cosa? No sé, tío. Las marismas están llenas de historias raras. Mi abuela siempre me contaba
que había brujas que se convertían en animales para cazar por la noche. Tu abuela está loca, dijo Antonio, y tú también por hacerle caso. Llegamos a las marismas cuando empezaba a anochecer. Aparcamos en una pista de tierra cerca de una laguna, cogimos las mochilas con la bebida y las drogas y empezamos a caminar hacia el interior. Esperad, dijo Manuel sacando una bolsa de plástico de la chaqueta, antes de que se nos olvide. Dividimos las setas en 4 montones y nos las comimos de golpe, masticando esa cosa amarga y terrosa que sabía a muerte. Si hacer que tu vida fuera una mierda hubiera sido un deporte olímpico, nosotros habríamos ganado todas las medallas. Durante la primera hora caminamos sin rumbo fijo, riéndonos de tonterías y explorando los senderos que se perdían entre los juncos y las adelfas. Yo llevaba la mochila llena de cervezas, Manuel llevaba los porros en los bolsillos de su chandal de Adidas, Paco jugaba la carta de la cojera para no cargar con nada, y Antonio llevaba una navaja albaceteña. Sé que puede sonar mal lo de la navaja, pero en las marismas había jabalíes, víboras y algún que otro traficante de drogas que no tenía ganas de que le molestaran. Una navaja no te salva de un jabalí, pero al menos te hace sentir menos indefenso. Normalmente estos viajes seguían un patrón. Caminábamos hasta que empezaban a hacer efecto las drogas. Luego nos sentábamos junto a alguna laguna a beber y fumar, mientras las alucinaciones nos tenían entretenidos toda la noche. Por la mañana, con una resaca de muerte, intentábamos encontrar el coche y volver a casa. Las setas empezaron a hacer efecto cuando el sol se estaba poniendo. Recuerdo ver cómo las sombras de los árboles se alargaban y se retorcían como serpientes, y cómo el agua de las lagunas reflejaba colores que normalmente no veía. «Joder, qué pasada», murmuró Antonio mirando una garza que volaba sobre nuestras cabezas. Para él, el pájaro probablemente tenía 10 metros de envergadura y plumas que brillaban como el oro. Seguimos caminando hacia zonas más profundas de la marisma, riéndonos de todo y sintiéndonos como exploradores descubriendo un mundo nuevo. No intentábamos hacer ruido, pero tampoco nos esforzábamos por ser silenciosos. Fue cuando empezaba a anochecer del todo cuando tuve la primera sensación extraña. Era como si alguien nos estuviera observando desde la oscuridad. Una sensación de peligro que me recorría la columna vertebral y me hacía girar la cabeza constantemente. ¿Habéis notado algo raro?, pregunté. ¿A qué te refieres?, respondió Manuel, que iba bastante colocado ya. No sé, como si hubiera algo ahí fuera. Es normal al principio, me tranquilizó Antonio. Es la paranoia de las setas. Se pasa. Pero no se pasaba. Cada vez era más intensa. Cuando llevábamos caminando casi 2 horas, Paco empezó a quejarse de su pierna. «Tíos, no puedo más. Me está matando el muñón». Era típico de él. Cuando se cansaba o se asustaba, siempre sacaba la carta de la discapacidad. «¿Quieres que volvamos al coche?», preguntó Antonio. «Por mí bien. Además, me estoy rayando con esto. Hay algo que no me gusta». Decidimos volver. Los 4 habíamos notado algo extraño en el ambiente, aunque ninguno quería admitirlo del todo. Pero cuando empezamos a desandar el camino, ocurrió algo que me puso los pelos de punta. Tuvimos que cruzar un tronco caído que habíamos usado como puente. No hacía ni 20 minutos, pero el tronco ya no estaba allí. En su lugar había una rama mucho más pequeña que no habría aguantado el peso de una persona. ¿No cruzamos por aquí antes?, pregunté. Sí, respondió Manuel, pero estoy tan puesto que igual me estoy confundiendo. Yo también me acuerdo del tronco grande, dijo Antonio. Decidimos que serían las drogas jugándonos una mala pasada y buscamos otro sitio para cruzar. Pero la sensación de que algo no iba bien se intensificó. El zumbido agradable que había tenido en los oídos desde que empezaron a hacer efecto las setas
se había convertido en un pitido agudo y molesto, como una sirena lejana. Sin Paco, que se había quedado en el coche, los tres nos movíamos mucho más rápido. En media hora habíamos recorrido lo que antes nos había llevado una hora. Fue entonces cuando oímos el ruido. Un crujido de ramas a unos 20 metros de distancia, como si algo grande se estuviera moviendo entre los matorrales. Los tres nos paramos inmediatamente. Años de hacer el gamberro juntos nos habían enseñado a reconocer el peligro. ¿Jabalí?, susurró Manuel. O algo peor, respondió Antonio. Empezamos a retroceder lentamente, sin dar la espalda al lugar de donde había venido el ruido. Habíamos aprendido que cuando algo te asusta en la calle, nunca corres inmediatamente. Primero te aseguras de que realmente hay peligro. 20 metros más atrás, otro crujido de ramas, seguido de algo que sonó como un gruñido. Antonio me dio 3 golpecitos en el hombro. Era nuestra señal para echar a correr como alma que lleva el diablo. No hizo falta que se lo dijera 2 veces. Los tres salimos corriendo a través de la marisma como si nos persiguiera el diablo en persona. Había corrido unos 10 metros cuando algo me golpeó por la espalda con tanta fuerza que me tiró al suelo. Oí el ruido de las latas de cerveza cayéndose de la mochila y abriéndose, y inmediatamente me levanté y seguí corriendo. Corrimos durante 5 minutos a máxima velocidad, saltando por encima de troncos caídos y chapoteando por charcos de agua estancada. Cuando finalmente nos detuvimos, ya no oíamos nada detrás de nosotros. ¿Qué coño era eso?, jadeó Manuel. No lo sé, pero era grande, respondí, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando oímos la voz de Paco. ¡Ayudadme a cruzar! Su voz venía del otro lado de una laguna que tendríamos que vadear para llegar al coche. «Ya voy, hermano», le gritó Antonio. Pero cuando estábamos empezando a meternos en el agua, Antonio se detuvo y sacó la navaja. «Espera», me dijo, «hay algo que no cuadra». «¿El qué?» «Mira bien a Paco». Dirigí la mirada hacia la figura que estaba al otro lado de la laguna, esperándonos en la orilla. Era Paco, sin duda. Tenía su ropa, su forma de moverse, su voz. Pero había algo que no encajaba. «¿Qué pasa?», preguntó Manuel. Antonio señaló hacia la figura de Paco. «Mirad sus piernas». Lo miré más atentamente y entonces lo vi. Paco tenía 2 piernas normales, sin prótesis. «¡Joder!», exclamé. «¡Paco!», gritó Antonio. «¿Dónde tienes la pata de palo?». La figura que parecía ser Paco nos miró durante unos segundos y luego respondió con la misma voz de siempre. «¿De qué coño hablas? Estoy aquí esperándoos, ¿venís o no?». Pero seguía teniendo 2 piernas normales. Antonio empuñó la navaja y empezó a caminar hacia la orilla opuesta. «Esa no es Paco», murmuró entre dientes. «¿Qué coño dices?», preguntó Manuel. «Claro que es Paco». «Paco no tiene pierna izquierda, gilipollas. Esa cosa, sea lo que sea, la tiene». Cuando llegamos a la otra orilla, la figura se había esfumado. No había rastro de Paco, o de lo que fuera que había estado haciéndose pasar por él. «¿A dónde ha ido?», preguntó Manuel, cada vez más asustado. «No lo sé, pero vamos al coche», respondió Antonio. «Si Paco está allí, bien. Si no está, nos vamos cagando leches y ya averiguaremos qué ha pasado». El camino hasta el coche se me hizo eterno. Cada sombra podría haber sido la criatura que se había hecho pasar por Paco. Cada ruido podría haber sido señal de que nos estaba siguiendo. Cuando finalmente llegamos al Panda, Paco estaba allí, el Paco verdadero, dormido en el asiento trasero, con su prótesis apoyada en el suelo del coche, exactamente como lo habíamos dejado. «¡Paco!», le grité. Abrió los ojos lentamente. «¿Qué pasa? ¿Ya habéis terminado? ¿Has salido del coche en algún momento?», preguntó Antonio. «¿Está loco? ¿Con la pata de palo por el barro?».
Llevo aquí durmiendo toda la noche. Los tres nos miramos. Habíamos visto a Paco, o a algo que parecía Paco, al otro lado de la laguna. Los tres habíamos oído su voz llamándonos. Pero el Paco verdadero había estado durmiendo en el coche todo el tiempo. Vámonos de aquí cagando leches, dijo Antonio. No hizo falta repetírselo. Paco se puso la prótesis, arrancó el coche y salimos de las marismas a toda velocidad. Durante el trayecto de vuelta intentamos encontrarle una explicación lógica a lo que habíamos visto. Las drogas, la oscuridad, el miedo, todo eso podría haber contribuido a una alucinación colectiva. Pero había dos cosas que no podíamos explicar. La primera era que los tres habíamos visto exactamente lo mismo. Paco con dos piernas normales. La segunda era más inquietante. Cuando llegué a casa y me quité la ropa, vi que la mochila que había llevado tenía 4 agujeros en la parte trasera. Agujeros hechos por garras, pero no garras de jabalí o de perro. Eran marcas de garras enormes, como las de un oso, pero en Andalucía no había osos. Y fuera lo que me había atacado, era más pequeño que un oso y hacía ruidos como un lobo. Nunca salió nada en las noticias sobre lo que había pasado esa noche. Nunca encontraron un cuerpo, nunca hubo una investigación. Pero durante las siguientes semanas empecé a notar cosas extrañas en Paco. Pequeños detalles que antes no había visto o que había pasado por alto. La forma en que a veces se quedaba mirando a la gente, como si estuviera evaluándolos. La manera en que parecía saber cosas sobre nosotros que nunca le habíamos contado. Su capacidad casi sobrenatural para escapar de situaciones peligrosas, como si siempre supiera lo que iba a pasar antes que los demás. Y sobre todo, la forma en que había empezado a preguntar sobre nuestras familias, nuestras rutinas, nuestros miedos más profundos, como si estuviera recopilando información. Un mes después del incidente en las marismas, Antonio desapareció. Sus padres dijeron que había salido de casa por la noche y nunca había vuelto. La Guardia Civil encontró su moto abandonada cerca de las marismas, pero nunca encontraron su cuerpo. 2 semanas más tarde, desapareció Manuel. Y una semana después de eso comenzaron los mensajes. Antonio me escribía por WhatsApp, diciéndome que estaba bien, que había encontrado trabajo en Barcelona, que pronto me llamaría para que fuera a visitarlo. Manuel me llamaba de vez en cuando, siempre desde números que no reconocía, contándome que estaba viviendo en Madrid, que había dejado las drogas, que su vida iba mejor que nunca. Pero había algo extraño en esas conversaciones. Antonio nunca recordaba cosas que habíamos hecho juntos. Cuando le preguntaba por nuestras aventuras de críos, se quedaba callado o cambiaba de tema. Manuel hablaba diferente. Su acento sevillano había desaparecido y usaba palabras que nunca había usado antes. Y los dos me preguntaban constantemente sobre mis horarios, sobre dónde vivía exactamente, sobre si seguía saliendo solo por las noches. Fue entonces cuando empecé a sospechar la verdad. La cosa que habíamos encontrado en las marismas no era solo un depredador, era algo mucho más inteligente, algo que podía imitar perfectamente a las personas, hasta el punto de engañar incluso a sus amigos más cercanos. Y había estado practicando con nosotros. La noche en las marismas había sido su examen final. Había imitado a Paco para ver si podía engañarnos, y había estado muy cerca de conseguirlo. El único error había sido las piernas, pero había aprendido de ese error. Ahora tenía a Antonio y Manuel, los había estudiado, los había copiado y los estaba usando para atraer a más víctimas. Y yo era el siguiente en su lista. Hace una semana, Paco me llamó. Sergio, me dijo con esa voz familiar que conocía desde hacía años. ¿Te apetece que nos vayamos a las marismas este fin de semana? Por los viejos tiempos. ¿Solo nosotros dos? Pregunté.
Sí, Antonio y Manuel están ocupados. Será como antes, cuando éramos críos. Había algo en su tono que no me gustaba, una calidad extraña, como si estuviera leyendo de un guión. No sé, tío. Últimamente no me apetece mucho salir. Venga, Sergio, solo una noche. He conseguido unas setas increíbles de un camello nuevo. Será divertido. Ya te digo algo. Vale, pero no tardes mucho en decidirte. Las setas se van a poner malas. Colgué el teléfono con una sensación de terror que no había sentido desde aquella noche hace 13 años. Porque había algo que Paco había dicho que me había puesto los pelos de punta. Había mencionado a Antonio y Manuel como si siguieran vivos, como si los hubiera visto recientemente. Pero yo sabía que llevaban desaparecidos meses. A no ser que lo que yo creía que era Paco hubiera estado hablando con lo que yo creía que eran Antonio y Manuel. A no ser que la cosa de las marismas ya no fuera una criatura solitaria. A no ser que hubiera aprendido a multiplicarse. Esta mañana he encontrado un mensaje de texto en mi móvil de un número que no reconocía. Sergio, soy Antonio. Estoy en Sevilla de visita. ¿Quedamos esta noche en el sitio de siempre? Tengo muchas ganas de verte. 5 minutos después, otro mensaje de otro número desconocido. Tío, soy Manuel. He vuelto a Sevilla. ¿Nos vemos esta noche? Paco dice que tiene plan. Y luego un tercer mensaje, esta vez de Paco. Sergio, hemos quedado todos en las marismas a las 10. No faltes. Será como en los viejos tiempos. He bloqueado los 3 números, pero sé que no va a servir de nada. Porque esta noche, cuando salga de casa, estoy seguro de que los voy a ver. A los 4. Paco con sus 2 piernas. Antonio con esa sonrisa que ya no parece suya. Manuel hablando con acento que no es andaluz. Y esa cuarta figura que nunca había visto antes, pero que estoy seguro de que va a parecerse exactamente a mí. Epílogo. Sergio Martín desapareció en las marismas del Guadalquivir la noche del 23 de octubre de 2024. Su coche fue encontrado abandonado en la misma pista de tierra donde habían aparecido los vehículos de Antonio Romero y Manuel Jiménez meses antes. La Guardia Civil ha intensificado las patrullas en la zona, pero las desapariciones continúan. Siempre jóvenes solos, siempre en noches de luna nueva, siempre cerca de las lagunas más profundas. Los lugareños de los pueblos cercanos hablan de avistamientos extraños, grupos de jóvenes que caminan por las marismas en plena noche, riéndose y hablando como si fueran de excursión. Pero cuando se acercan para ver quiénes son, los grupos desaparecen entre los juncos. Y días después, algún joven más desaparece en circunstancias similares. Los sevillanos han empezado a llamarlas las cuadrillas fantasma, pero las personas que las han visto de cerca aseguran que no son fantasmas. Aseguran que son algo mucho peor, algo que ha aprendido a ser humano mejor que los propios humanos.